Buenos días, sean bienvenidos nuevamente a Sobregirados. Mi nombre es Eddie y hoy los traje a conocer la espectacular ciudad de Gold Coast en Australia. ¡Vámonos! Bien, antes de empezar, vamos a hablar un poco acerca de esta espectacular ciudad y por qué yo no vivo aquí. Quisiera, pero no vivo aquí. Esta ciudad se encuentra aproximadamente a 1 hora hacia el sur de la ciudad de Brisbane. Esta es una ciudad un poco más pequeña, pero tiene sus encantos como todas las ciudades en Australia. Esta es una ciudad con alrededor de 650,000 personas. Es una ciudad netamente turística, por eso las fuentes de empleo aquí están asociadas con las temporadas altas o las temporadas bajas. Esa es una de las razones por la cual no vivo aquí. Y esta ciudad es conocida como la ciudad del surf. Y básicamente estamos en la playa más popular, la más famosa de la ciudad, que se llama Surfer Paradise, el paraíso de los surfistas. Pero yo debo decirles, en verdad que mi corazón está en Gold Coast más que en Brisbane, porque realmente aquí esto es un entorno 100% playero. Gold Coast es la ciudad perfecta, solo que las fuentes de empleo están más reducidas que en Brisbane. La ciudad tiene un par de encantos que son dos de las grandes cosas que me gustan muchísimo. Primero, la infraestructura que tiene y la arquitectura que tiene. Lo otro que tiene buenísimo es que tiene canales, un montón de canales por todos lados. Básicamente la ciudad está encima de los canales. Muchos suburbios, muchas urbanizaciones, casas, edificios, complejos residenciales están a la orilla de los canales. Básicamente tienes agua y canales por todos lados. Y es para allá donde vamos a ir primero, antes de empezar a recorrer toda la ciudad. Vamos a ver cómo lucen esas casas. Lucen así. Algunos tienen su playa privada, por ejemplo como esa allí. Una de las cosas que vamos a encontrar por todos lados en estos canales alrededor de la ciudad de Gold Coast son los embarcaderos, como este, por ejemplo. En kilómetros de canales que hay, se interconectan unos con otros. Incluso puedes ir hacia el océano o cualquiera de las playas espectaculares que hay por acá cerca. Bueno, ya que vimos cómo es la vida alrededor de los canales, ahora vamos a movernos a un nuevo complejo de edificios que están por allá. Son unos cuarzos que están increíbles, nuevecitos. Vamos a mirarlos. Es un conjunto de edificios residenciales, son 3 edificios, pero lo notable de ellos es que son con forma como de cuarzos. Están nuevecitos, recién hechos. Vean esta belleza. Realmente increíble porque está prácticamente frente a la playa. Tiene aquí una caminería nueva, toda esta caminería de aquí y esta de allá. Muy bien, después de haber conocido estos espectaculares edificios, vamos ahora sí de vuelta a la playa de Surfer Paradise en la ciudad, conocer la playa, conocer la ciudad y dejamos para último algo especial que tengo para ustedes. Muy bien, ya estamos de vuelta en la ciudad. Vamos a recorrer la playa principal de Surfer Paradise, a ver qué hay por aquí, y vamos a darle un recorrido a toda la ciudad, en las partes más interesantes. Les debo decir que realmente esta no es una playa muy cristalina, azul cristalina. Hay unas que están más allá o más allá incluso que sí lo son, pero esta es la más popular porque está básicamente al frente de la ciudad. Todo esto es la ciudad. Y todo gira en torno a esta playa. Los festivales de música, los eventos, los conciertos, todo se hace aquí. La celebración de fin de año que hemos venido una vez, vinimos a recibir el año nuevo aquí y fue aquí con un show de fuegos artificiales allá en el agua. Realmente estuvo espectacular. Ya que estamos acá, vamos a darle una vuelta a la playa. Ustedes pueden ya notar que las playas en Australia son, al menos en esta zona, son más o menos similares. Aquí no hay palmeras. Eso es algo que es raro para mí, que no haya palmeras y no hay pinos y otros árboles diferentes. El agua siempre es deliciosa, un poco fría en invierno, pero luego ya, como estamos llegando a la época de verano, entonces el agua se pone increíble.
Lo genial de la ciudad es que, y por eso nos gusta tanto, es que la ciudad es muy fresca, que en Brisbane es muy caliente porque hay menos brisa y el río serpentea la ciudad y crea mucha humedad y lo hace muy pegajoso y caliente. Y cuando vienes acá el fin de semana, en pleno verano, que estás asándote en Brisbane, dices, ¡oh! ¡Cómo amo Gold Coast! Bueno, y este es el famoso arco que seguramente ustedes que han estado averiguando cerca de Australia han visto, el famoso arco de Surfer Paradise, donde todos nos tomamos la foto. Y seguimos caminando. Vamos a entrar ahora al boulevard principal, donde están la mayoría de restaurantes, el lugar más cool, más relajado. Vamos a seguir caminando por el boulevard y vamos a meternos por alguna de las calles para que vea cómo luce. Y vamos a ver cómo es el sistema de transporte público. Quizás lo vamos a tomar para movernos de aquí hasta allá, porque al final les tengo una sorpresa que ni yo me la creo. Yo nunca he estado allí. Vamos a ir al lugar más alto de la ciudad, con una vista panorámica 360, para terminar de ver toda la ciudad de Gold Coast en su máximo esplendor. Bien, esta es una de las avenidas más movidas del centro de la ciudad. Hay otras avenidas más, digamos, más anchas, más grandes, como más hasta allá, pero digamos en el medio, en lo que vendría siendo como el centro de la ciudad, esta es la más movida y tiene además algo super cool, que viene siendo el servicio de transporte, que es como un trolebús, es como un metro eléctrico, y ahorita vamos a irlo a ver. Fíjense esto, hoy es sábado, es la 1 de la tarde y vean cómo se ve un poco solo. Miren eso. Esto es un común denominador en Australia, excepto en Melbourne y en Sydney. Son las dos ciudades más pobladas. Hay mucha gente por todos lados, pero vean que aquí en Gold Coast y en Brisbane hay horas del día donde se pone todo muy tranquilo, incluso un sábado como hoy, un día soleado espectacular, la temperatura está muy bien, no está caliente, no está frío, está perfecto para salir a disfrutar y la ciudad está un poco sola, entonces eso llama, digamos, como la atención. Oiga, una de las tiendas de souvenir que más me gusta, de hecho es la que siempre vengo a buscar cosas, es esta de acá. Tiene realmente de todo. Vamos a hacer una mirada rápida para que vean. Miren, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? A ver, díganme cómo se llama esto. ¿Ah? ¿Cómo se llama esto? Este es el boomerang australiano. Esto se lanza y esto regresa. Yo nunca he probado uno de estos, pero y no sé si estos sirvan para eso. No sé si esto sea solo decoración porque es bien plano. Yo colecciono imanes de nevera. Vean esta belleza de set. Mira el koala. No se preocupen ustedes que pronto vamos a ir a conocer esto. Spoiler, no digan nada. Miren las placas de colección. Está súper chévere, está muy recomendada. Si vienen a Gold Coast, no olviden pasar por aquí. Vamos a caminar hacia allá para tomar el tranvía y vamos a ir al Sky Point. Una cosa sí les debo decir, que la ciudad de Gold Coast es un poquito más problemática que Brisbane, porque aquí hay mucha gente joven. Lamentablemente el consumo de sustancias alucinógenas, estupefacientes, ilegales son muy comunes aquí y bueno, la policía siempre está persiguiendo a los dealers, haciendo capturas y es un poco problemática. Hemos estado de noche. Aquí en estos lugares es seguro. Digamos que lo que puede pasar es que tengas un incidente con algún muchacho que esté drogado, porque es una ciudad de jóvenes, es una ciudad, digamos, de estudiantes internacionales que vienen a aprender inglés en Australia y vienen a vivir la experiencia de vivir acá, y pues qué mejor lugar que este. Oigan, ¿a quién les va este dato? A que no sabían
que las marcas famosas de ropa Roxy, Quicksilver y Billabong son australianas. De hecho, Billabong, esta, es una marca fundada aquí en Gold Coast. Aquí llegamos a la estación. Vamos a ver dónde cobramos el ticket. Si tienes la tarjeta GoCar, esta tarjetica, ¿ustedes se acuerdan de la tarjetica GoCar, esta que está acá? Si la tienes, puedes hacer el tap in, te montas al tren, cuando te bajes, vuelves a tocar, le tienes que hacer el tap out, porque si no, te pueden cobrar la distancia más larga. Yo dejé la tarjeta hoy, así que me va a tocar comprar un single trip para ir 2 estaciones hasta el Sky Point. Listo, ya tenemos el ticket, nos costó $5. Nos costó caro porque no tenemos la tarjeta GoCar. Por eso saben, siempre tengan la tarjeta GoCar, que le va a salir siempre más barato. Y entramos nosotros. A ver, este está un poco más lleno que los trenes en Brisbane, pilla. ¿Ves qué full está? ¿Ves? Bueno, hemos llegado a la estación que nos toca bajarnos. Aquí. Thank you. Nos bajamos aquí. Los single tickets no lo piden en ningún lado. Simplemente debes ser honesto contigo y comprarlo antes de montarte, porque bueno, realmente siempre depende de ti y de tu actitud. Por eso los países son como son. Bueno, hemos llegado al lugar más esperado, el espectacular edificio más alto de Gold Coast. Vamos a estar por encima del piso 77, allí arriba, en lo que se llama el Sky Point. Es una atracción turística y los voy a traer especialmente a ustedes en clase VIP a conocer cómo luce el Sky Point allá arriba. Hicimos el chequeo acá en el counter y vamos a ir a tomar el ascensor por allá. Así que vamos a divertirnos. Thank you. Aquí tenemos una relación de altura de edificios. La Torre Eiffel, este es donde estamos ahorita, pero vean la diferencia. El Burj Khalifa de Dubái, de 800 metros. Hello, how are you? Good, thanks. Okay, llegamos ya en el ascensor. Vamos a subir al piso 77. Vean este detalle, se puede ver hacia arriba cómo va subiendo el ascensor. Es una cámara que está en el techo del ascensor y va viendo, vamos en el piso 55. Y debo decirles que se tapan los oídos, en efecto. Alright, thank you, bye bye. Bueno, señores, hemos llegado al lugar que yo quería venir hace 6 años que estoy en este país. No había podido venir y los traje porque ustedes son especiales. Bienvenidos sean todos al punto de observación más alto de la ciudad de Gold Coast en Australia. Vamos a darle la vuelta 360, vamos a ver con detalle qué tenemos aquí y vamos a disfrutar de esta vista. Vamos a empezar por la parte de atrás donde están los canales. De hecho, de aquí se ve de donde grabamos uno de estos canales de acá, cómo la ciudad de Gold Coast está construida entre los canales. Si vemos hacia allá, vamos a darle zoom, si ven el agua, se ven allí las casas y ven el agua. Bueno, esos son todos los canales. Y como les había dicho, que esta es una ciudad de cultura del surfing, las tablas antiguas. Esto parece que tiene 2 niveles, en efecto, hay que ir a un restaurante allá arriba, me parece. Y aquí, bueno, lo que vemos, por ejemplo, vean, alguien dejó estos lentes aquí. Vamos a dejarlos por aquí, para que si se acuerda lo venga a buscar. Ahorita nos vamos a tomar un café porque realmente lo amerita. Y vamos a ver la mejor parte, a ver si, e incluso si vemos ballenas. Saben que las personas que hablamos español inmediatamente reconocemos el acento, y esta hermosa chica me dice, ¿cómo te llamas? Hola, Cristina. Cristina. ¿De dónde eres, Cristina? Soy de España. Ah, de España. ¿De qué zona de España? Del norte de Cataluña. De Cataluña, no, porque ese acento no es de Andalucía. No. Bueno, entonces me dice, hey, te escuché el acento, hola, me dice, oh, hola, ¿cómo estás? Bueno,
Entonces, mándale por favor un saludo a tus familiares en España. Bueno, pues que estoy muy bien, que no se preocupen y que estoy fantástico. Sí que lo está fantástico. Vean esto. ¿Estás viendo? Chao, gracias. Chao. Bueno, ahora sí. ¿Están listos? ¿Están preparados? En 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a la hermosa ciudad de Gold Coast, en Australia. Vean este detalle de los 3 edificios de cuarzo. Ahí estuvimos hace rato, ahí abajo, en esa caminería. Hasta ahí los llevé. Vimos de cerca ese espectacular complejo de edificios. La verdad que debo decirles que me sorprende el lugar, está muy bonito, está muy bien hecho, una vista 360 grados realmente como dice. La vista que tiene este sitio aquí es increíble. No me imagino el amanecer y los atardeceres como se deben ver desde acá, que wow. Pero ver la playa a esta hora del día, con el sol de la 1 de la tarde, ese color azul, realmente lo vale todo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado, realmente como yo lo disfruté, de la increíble ciudad de Gold Coast en Australia. Espero que vengan y la visiten. Si no la conocen, si viven en Australia, no han venido, vengan. Si están por venir a Australia, piensen bien a qué ciudad quieren venir. Se las estoy poniendo difícil porque hay muchas opciones. Quiero aprovechar para agradecer a ustedes por los comentarios, todos los mensajes que me han estado dejando. Se los estoy respondiendo cada uno de ellos. Mi nombre es Eddie y esto fue Sobre Girados. Chao, chao.